Acaba de pasar el 12 de diciembre y no me quedó duda de cuál es la verdadera fiesta nacional. El 16 de septiembre yo no lo creo, porque es más una caricaturización de los mexicanos en la que los mexicanos se visten de mexicanos para celebrar una noche mexicana en México. Lo mismo pasa con el 20 de noviembre, que no es más que una serie de desfiles multitudinarios organizados por el gobierno para celebrar eventos de los que no tenemos ni la más remota idea de lo que realmente pasó, pues han sido trastocados tanto por el paso del tiempo como por la educación nacionalista. Pensé en el Día de Muertos. Sí, es una fecha para honrar a nuestros ancestros, darles la comida que a ellos les gustaba en vida, recordarlos y tenerlos presentes en nuestro corazón. Sin embargo, pues también han sido presa del marketing y de las megaproducciones cinematográficas del extranjero, de la misma forma que no tiene el arraigo que la otra fiesta religiosa por excelencia en México, la de la Virgen de Guadalupe. Año con año, peregrinaciones masivas se dirigen a la Basílica de Guadalupe, le cantan las mañanitas en la medianoche La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. y en todos y cada uno de los rincones del país hay algún templo o capilla donde se le celebra su fiesta. Es innegable la presencia de la Virgen de Guadalupe en la cultura mexicana. Se encuentra en todos lados, en bardas, en paredes, en recuadros, en tatuajes. Es como si de alguna forma fuera omnipresente en nuestra realidad material. La Virgen de Guadalupe es todo un hito, se aparece en todos lados, en tamales, en tortillas, en paredes, en puentes, en comales, donde te puedas imaginar se ha aparecido una Virgen de Guadalupe. Y es que no podemos pensar a México sin la Virgen de Guadalupe, por el simple hecho de que en la celebración se encuentra la raíz más profunda de nuestro país. Yo aquí no vengo a hablar de la veracidad de la mariofanía. Las mariofanías son la aparición física de la Virgen María en un lugar y tiempo determinado, Sino a revisar por qué la historia de aquel hombre de nombre Juan Diego sigue siendo no solamente vigente hasta nuestros días, sino que a lo largo de los siglos ha logrado un gran alcance dentro y fuera de nuestro territorio. La historia dice así: Juan Diego, un indígena proveniente de Cuautitlán, se dirigía a Tlatelolco a tomar misa, cuando de pronto, al pasar por el Tepeyac, escuchó cantos, y como que le hablaban y decían su nombre. Y es cuando sigue la voz que se le aparece una mujer deslumbrante, que dice ser la Madre de Dios, y le pide que por favor intervenga por ella ante el obispo, para que le construyan ahí en el Tepeyac un templo donde la gente pudiera acudir a ella, para quien la buscara y la necesitara, y así atendiera sus peticiones. Juan Diego acepta la tarea y va a la casa del obispo, que en ese entonces era Fray Juan de Zumárraga. Ahí le relata todo lo sucedido, y el obispo, al escuchar la historia de Juan Diego, como que no le cree mucho, por lo que le dice que regrese otro día. Juan Diego, muy triste y decepcionado, regresa al Tepeyac para relatarle lo sucedido a la Virgen. Ahí le comenta que no le creyeron y que por favor eligiera a alguien más, a alguien de la nobleza, a algún príncipe, a una persona de rango, pues él era un humilde jornalero que su palabra no sería escuchada. La Virgen le respondió que eso no le importaba a ella, pues ella había escogido específicamente a Juan Diego para que realizara dicha tarea, rogándole que insista en su intervención ante el obispo. Y así lo hizo. Juan Diego regresó con Fray Juan de Zumárraga para relatarle nuevamente la aparición de la Virgen. Fray Juan de Zumárraga esta vez le pidió que por favor llevara una prueba para creerle su dicho, pues no podía construir un templo así porque sí, necesitaba una garantía de la aparición. Juan Diego aceptó y cuando sale de la casa del obispo se dirige rumbo al Tepeyac para comentarle la situación a la Virgen de Guadalupe. La Virgen le contesta que regrese al día siguiente, pues le dará la prueba que necesita para la construcción del templo. Sin embargo, Juan Diego no regresa porque se entera que su tío Bernardino se encontraba muy enfermo, y al encontrarlo postrado en su cama, se da cuenta de que la situación era más seria de lo que creía, pues se encuentra agonizando, al cabo, y el tío le pide que por favor vaya a Tlatelolco a buscar un padre que le dé los últimos sacramentos. Juan Diego acepta la tarea de su tío y mientras se dirige a Tlatelolco pasa muy cautelosamente por el Tepeyac para que la Virgen no lo vea ni lo escuche. A pesar de sus precauciones, la Virgen se le aparece en las faldas del Tepeyac y le pregunta por qué no había venido. Juan Diego le responde que su tío, su servidor, se encontraba muy mal, agonizando y que estaba buscando un padre que le diera los últimos sacramentos antes de morir. La Virgen le pide que por favor se tranquilice, pues ella se hará cargo de su tío y que no tiene nada de qué preocuparse porque lo curará. Juan Diego se tranquiliza y acepta seguir con la tarea que la Virgen le había encomendado,
por lo que lo manda a la cima del Tepeyac para que recoja las flores que se encontraban allí, y esa sería la prueba que el obispo necesitaría. Juan Diego acepta, aunque dudó un poco, porque pensó que en ese cerro no crecen más que mezquites y nopales, y que las pocas flores que crecen dentro del cerro ya estarían muertas para ese entonces, pues el frío del invierno las congela todas. Al llegar a lo alto del cerro, Juan Diego se encuentra unas flores de Castilla, llenas de rocío, y las empieza a cortar una a una y a juntar en su tilma. Al bajar, se las muestra a la Virgen de Guadalupe, quien las recoge y las vuelve a poner en su tilma, ordenándole que con esto vaya a visitar al obispo y solamente muestre la prueba cuando esté él presente. Los servidores del obispo tardan en dejar entrar a Juan Diego, pues creían que solo era una persona mentirosa. Y al llegar Fray Juan de Zumárraga, Juan Diego lo que hace es abrir la tilma, caen las flores y se muestra la imagen de la Virgen. Viendo esto, el obispo Zumárraga se hinca y le pide perdón a Juan Diego. Hecho esto, va por un recuadro para tomar la tilma y colgarla dentro del palacio del obispado. Juan Diego muy apresuradamente le pide permiso para ir a ver a su tío, pues estaba buscando un padre que le diera los últimos sacramentos. Fray Juan de Zumárraga no solamente le dio permiso de irse, también mandó gente que acompañara a Juan Diego para ayudar a su tío. Al llegar se encuentran al tío Bernardino sano y salvo. Se encontraba curado, ya no estaba agonizando, y él responde que la Virgen lo había curado. Y así se concreta lo que se conocen como los milagros guadalupanos. Esta es la historia que ha llegado hasta nosotros por medio de la tradición oral, y a veces también de una manera más breve debido a las canciones como la de la guadalupana. Cielo, una hermosa mañana, la guadalupana. Sin embargo, el relato sigue manteniendo esta misma esencia, aunque vale la pena hacer la aclaración de que estos relatos que conocemos están incompletos. Y con respecto al original, ha perdido elementos de su estilística y estructura que son muy reveladores. El texto original es conocido como el Nican Mopowa, debido a las dos primeras palabras del relato, que en su traducción al castellano serían "aquí se relata". El texto está escrito en náhuatl, pero no en cualquier náhuatl, en una redacción que es conocida como el Tecpilahtoli. Era un náhuatl empleado por personas que tenían estudios superiores, que eran poetas, que eran los tlamatinime, es decir, los filósofos, el cual está compuesto por 4 partes, como 4 actos de una obra, mismos que están presentes en algunos recuadros de la Virgen de Guadalupe, cada uno en una esquina distinta. Algo que recuerda la función de los códices prehispánicos, cuyo objetivo era ser un apoyo para contar historias y así preservar la tradición oral. Pero este no es el único elemento de corte indígena que se encuentra dentro del escrito, dado que el Nican Mopowa mismo es una sublimación de la filosofía náhuatl, y para notarlo hay que ver su estilística, redacción y contenido. En la primera parte dice: a 10 años de que fue conquistada el agua, el monte, la ciudad de México Tenochtitlan, ya reposó la flecha, el escudo. En esta parte salen a la luz una de las composiciones más comunes dentro de la literatura náhuatl, que son los difrasismos. Es la yuxtaposición de 2 palabras cuando se une una palabra con otra para formar un tercer concepto que está escondido. Por eso se llama difrasismo. En este caso, agua y monte hace referencia a la ciudad-estado, el Altepetl, como era conocido en náhuatl. El agua porque era la fuente de la vida, de la abundancia, el agua para tomar, el agua que hacía crecer los cultivos, y el monte que era la protección, el lugar donde se fincaban las ciudades. Pero también está la flecha y el escudo, cuya referencia es a la guerra, pues estos son los elementos necesarios en el mundo indígena para hacer la guerra. Y por este fragmento sabemos que 10 años después de que fue conquistada la Ciudad de México Tenochtitlan por Hernán Cortés, es que se lleva a cabo este suceso guadalupano. Aunque Miguel León Portilla en su libro Guadalupe Tonantzin menciona que probablemente pudo haber sido escrito en las décadas de 1550 a 1560. Lo mismo lo piensa Edmundo O'Gorman. Estos 2 autores le adjudican el texto a Antonio Valeriano, un indígena de la nobleza de Azcapotzalco que estudió en el Imperial Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco y estaba encargado del gobierno de las parcialidades de la Ciudad de México, así como de la evangelización. Era uno de los más destacados alumnos de dicho colegio y conocía de la historia de la filosofía náhuatl, de su literatura, pero también del pensamiento cristiano. Siguiendo con el relato, en la escena en que Juan Diego se encuentra caminando por las faldas del Tepeyac y escucha los cantos de los pájaros, y al detenerse era como que el cerro le respondía, paró en seco para preguntarse: ¿acaso merezco lo que escucho? ¿Tal vez estoy solo soñando?
¿Acaso solo me levanto del sueño? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Es acaso la tierra que dijeron los ancianos, nuestros abuelos, la tierra florida, la tierra de nuestro sustento, la tierra celeste? Aquí hay dos aspectos importantes a destacar. El primero de ellos es el papel reflexivo de Juan Diego, porque nos recuerda a la filosofía náhuatl, precisamente a los poemas, a los llamados cantares de la reflexión, los ignocuicatl, en la que los poetas recurrentemente hacen este tipo de cuestionamiento de si todo esto que está pasando es un sueño y si realmente venimos a vivir a la tierra. Bajo esta lógica, Juan Diego es un poeta, es un cantor, es un filósofo. Y esto no es casualidad. Y aquí estriba el segundo punto, dado que Nican Mopowa se inspira en un cantar aún más viejo, conocido como el Cuicapeucayotl, es decir, el principio de los cantos. En el principio de los cantos, el poeta va caminando por el bosque en busca de flores para ofrecerlas a los príncipes y así alegrar su corazón, pensando en preguntarle al colibrí y a las mariposas dónde se encontrarán las bellas y fragantes flores. Cuando de pronto escucha un canto y dice: es como si el cerro le respondiera. Allí lanza sus cantos el cenzontle y el coyotototl. Variados y preciosos pájaros cantores alaban al dueño de la tierra. Bien resuenan sus voces. Hasta aquí vemos numerosas relaciones entre el principio de los cantos y el Nican Mopowa, no solamente desde el punto en el que los pájaros y el cerro están cantando, sino también en que el cantor tiene la pretensión de recoger las flores para ponerlas en su manto. Volviendo a la historia de Juan Diego, cuando éste atiende al llamado y va subiendo por el Tepeyac, se encuentra a una señora de pie que resplandeciente se presenta ante él como la siempre doncella Santa María, madre del Dios verdadero, de Ipalnemohuani, del Teyocoyani, de Tloquenahuaque, de Ilhuicahua, de Tlaltipacque. Con esta presentación de la Virgen pretenden irse introduciendo algunos conceptos del cristianismo a través del pensamiento indígena. Por ejemplo, el término siempre doncella, ante la falta de la palabra virgen, cuya etimología es latina. Asimismo se introduce la idea de un Dios verdadero, del Dios cristiano, que tiene las características de los dioses indígenas. Ipalnemohuani y Teyocoyani, aquel que da la vida, aquel que inventa a las personas. De Tloquenahuaque, que es el que está cerca y junto de mí, el omnipresente, el que se encuentra en todos lados. Así como de Tlaltipacque e Ilhuicahua, que son los señores del cielo y de la tierra. De esta forma les hace comprender que todas estas manifestaciones religiosas no son más que las características de este único Dios cristiano. Por eso en el Nican Mopowa viene en el texto náhuatl Teotl, Dios, diciendo que es el Dios único, el Dios supremo, aproximándolos de esta manera al monoteísmo. En el Cuicapeucayotl, cuando los cantos se detienen, llega el colibrí precioso a preguntarle al poeta a quién busca. ¿Qué es lo que busca? El poeta le responde que a las bellas y fragantes flores, para alegrar los corazones de los nobles como las aves y las mariposas. El colibrí, al escuchar esto, alegremente vuela sobre el cantor y empieza a cantar junto con todas las demás aves. Y acepta mostrárselas para llevárselas a los príncipes y lo introduce en Tonacatlalpan, en la tierra de nuestro sustento, y en Xochitlalpan, la tierra florida, allá donde el rocío resplandece con los rayos del sol. Esto es un paralelismo en el que la Virgen pasa a tomar el papel del colibrí y Juan Diego el del cantor, que es introducido a estos paraísos del dios de la lluvia. Regresando al relato guadalupano, cuando la Virgen le dice a Juan Diego que quiere su casita allí en el Tepeyac para que todos aquellos que la amen, la buscan y puedan tener su ayuda y protección, pues ella es la madre de él y de todos los hombres de la tierra que la amen, la busquen, la llamen y confíen en ella. Ella escuchará sus llantos, sus pesares, sus miserias y remediará todos sus males. Pero para que eso se logre, tiene que estar construida su casa allí en el Tepeyac. Las pretensiones que la Virgen le comunica a Juan Diego nos van acercando al concepto de misericordia cristiano y también a su papel como madre de Dios y de los hombres, tal como la diosa Tonantzin, nuestra madrecita, la madre de todos los dioses, cuyo templo se encontraba ni más ni menos que en el mismo Tepeyac. Por eso los indígenas veían en la Virgen de Guadalupe a la diosa madre, a la creadora de todo junto con Totatzin, nuestro padrecito,
que juntos hacían la deidad suprema Ometeotl, el dios dual, de los que nacieron todos los demás dioses y sus manifestaciones tanto masculinas como femeninas, interpretando a la Virgen como una síntesis de todas las deidades femeninas, como una diosa suprema. Esta concepción les molestaba demasiado a los franciscanos, que veían en este culto una forma de seguir con lo que ellos llamaban las idolatrías. Hasta el mismísimo Fray Bernardino de Sahagún, que se había pasado toda su vida tratando de recuperar el pasado indígena y comprendiéndolos poco a poco, estaba muy disgustado del culto guadalupano y no lo apoyaba en lo absoluto, pues lo consideraba una adoración al demonio. Nuevamente en el relato guadalupano, cuando Juan Diego regresa con la Virgen a comentarle que el obispo no le ha creído y le pide que por favor escoja a alguien de rango, a alguien de la nobleza para que su voluntad se haga realidad, y le comenta que él es un humilde jornalero, que él es una carga, él es una cuerda de los cargadores, él es la cola y el ala, a lo que la Virgen le pide que por favor continúe su tarea, pues sus mensajeros y sus servidores no son gente de rango, y le ruega que regrese con el obispo para que su templo sea una realidad. Así queda más que claro que la Virgen es la madre del pueblo, de los macehuales, de la gente trabajadora. Ya lo dice bien Juan Diego, aquellos que son como el ala y como la cola. Pero ¿qué es esto del ala y la cola? Nuevamente es un difracismo. Este difracismo lo podemos encontrar en los huehuetlahtoli. Es la palabra de los ancianos, la sabiduría del pueblo náhuatl, los consejos de los viejos a los jóvenes, de los padres a sus hijos, de las madres a sus hijas, del pueblo a los gobernantes. Era una forma de la ética. Y en ellos se explica que son cola porque son lo último de la sociedad, y el ala porque tratan de volar, tratan de subir de su nivel social a través del trabajo, tratan de volar para aspirar a algo más. En el acto tercero del relato guadalupano, cuando la Virgen le pide a Juan Diego que suba al cerro para recoger ahí las variadas flores y juntarlas en su tilma y entregárselas al obispo como prueba de que su dicho era verdadero. Algo parecido pasa en el Cuicapeucayo, cuando el colibrí le pide al cantor que tome las flores que él quiera para entregárselas a los príncipes que alegran al dueño de la tierra. El cantor las guarda en el hueco de su tilma para al llegar con los príncipes colocarlas en sus cabezas y ataviarlos, y de esta manera exaltarlos frente al Tloquenahuaque, al dios omnipresente. Aquí nuevamente vemos que los príncipes pasan a ser el obispo, a quien le van a entregar la prueba. Y es que aquí hay algo muy importante. Nuevamente tiene que ver la flor y el canto. ¿Por qué la Virgen le pide a Juan Diego específicamente que vaya a cortar flores? Esto nuevamente no es una casualidad. Nos habla de la filosofía de la flor y el canto. Tengo un video específicamente destinado a explicar de qué se trata la flor y el canto. Pero en suma, la flor y el canto es lo único verdadero en la tierra. Por eso es una prueba de que es verdadero. En el Cuicapeucayotl, las flores representan la flor y el canto florido, esta filosofía de lo efímero, la poesía. Y en cambio, en el Nican Mopohua, en el relato guadalupano, las flores siguen haciendo alusión a lo verdadero, pero detrás de ella ya no se encuentra la poesía, sino la Virgen de Guadalupe. La historia guadalupana es la asimilación del cristianismo a través de la religiosidad y la filosofía náhuatl. El filósofo Raymond Panikkar dice que el cristianismo es esta realidad, es este manto receptivo que envuelve la religiosidad de los pueblos y engendra una creencia distinta que deja de ser el cristianismo tradicional. Por esto mismo los padres franciscanos se encontraban demasiado molestos, pues se convirtió en una nueva religiosidad que mantiene el arraigo de sus antiguos dioses. Es por esto que los dioses indígenas no fueron completamente aniquilados, tomaron otro manto, se transformaron, se disfrazaron. Un buen ejemplo de esto es la pintura de José Chávez Morado retratando la nación. En esta se encuentra un fotógrafo, un bebé y una mujer cubierta por el manto guadalupano. Al verle los pies a la mujer nos damos cuenta que se trata de Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli y del pueblo mexica, que a su vez era una de las tantas manifestaciones femeninas de Tonantzin, aunado a que tiene una historia similar a la de la Virgen María, pues ambas quedaron encintas sin haber de por medio un acto sexual. La Virgen María por medio del Espíritu Santo y Coatlicue gracias a un conjunto de plumas que cayeron del cielo, puso en su vientre y fue de esta manera que quedó embarazada. Este es un gran ejemplo de cómo los dioses indígenas simplemente se cubren con el manto del cristianismo, pero en el fondo mantienen la esencia de su religiosidad.
En el retrato se encuentran en un puesto de fotografías tan característico de los pueblos, las ciudades y también en la Basílica de Guadalupe, en la que les toman la foto vestida de Juan Diego y de la Virgen. Cabe aclarar que estas peregrinaciones son aún más viejas que el primer templo que le construyeron a la Virgen de Guadalupe. Es una fiesta antiquísima del México prehispánico, en honor a Tonantzin. La Virgen del Tepeyac fue una forma en la que los indígenas pudieron preservar su religiosidad y extenderla más allá de los límites del México prehispánico, a la vez que fue adoptada por españoles, negros y mestizos. Era una virgen aglutinante. Y si lo pensamos más, también reúne algunos elementos de la cultura árabe, que estuvo presente en lo que hoy es España durante más de 700 años. Ya que en Extremadura, región de donde provenía Hernán Cortés y unos que otros conquistadores, había también una Virgen de Guadalupe. El nombre Guadalupe recuerda a las etimologías árabes de los ríos de España, como el Guadalquivir, el Guadalhorce, el Guadiana, Guadalmedina y Guadalajara. La composición pluricultural de la Virgen de Guadalupe es impresionante. Y la Virgen de Guadalupe no les era del todo extraña a los españoles, ya que el fenómeno de las apariciones no es tan extraño como se piensa. Durante muchas conquistas hay documentos en los que los españoles aseguran ver a un hombre en un caballo blanco reluciente que se aparece en medio de la batalla para ayudarlos a matar. Esto no solamente en el periodo conocido como la Reconquista, sino también en la conquista del continente americano. Las apariciones también estaban a la orden del día en la cultura hispánica. La Virgen de Guadalupe es el recipiente de todas esas herencias culturales y la supervivencia de la filosofía y la religión del mundo náhuatl, que son la raíz más profunda de nuestro México. Por esa razón, la Virgen de Guadalupe se encuentra más presente en nuestro país que el Cristo mismo. Ella está en todo y cada uno de los lugares. No podemos pensar en México sin la Virgen de Guadalupe. Es el México guadalupano. Y a comparación de las fiestas del 15 y 16 de septiembre o la del 20 de noviembre, en la que el gobierno tiene un desfile o un evento conmemorativo, la fiesta de la Virgen es autónoma y organizada por el grueso de la población. Y es que el 12 de diciembre vuelven a la vida las raíces indígenas de México. Lo mismo que en cada aparición de la Virgen de Guadalupe, en una tortilla, en un árbol, en un comal, en lo que sea, es cuando se hacen presentes estas raíces para recordarnos que muchas de nuestras costumbres son muy viejas y profundas, y que México no sería el país que es sin el mundo indígena de nuestro país.